Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy, el próximo viernes, cerraremos nuestra serie Una nueva forma de hablar. Tú nos creaste con un propósito. Una nueva forma de hablar, serie que venimos trabajando las últimas 4 semanas, y el tema que concluiremos, o con el que concluiremos la serie, lo hemos titulado ¿Cómo debo usar la lengua? ¿Cómo debo usar la lengua? Y para responder a este interrogante está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, buenos días, y me parece súper importante y determinante para la vida de cualquier persona el interrogante que vamos a desarrollar hoy, ya que Santiago en su libro dice así, en Santiago 3 del 7 al 8, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Muy buenos días, Oscar, y buenos días para nuestra estimada audiencia de Vidas con Propósito. Me la pone bien difícil desde el inicio del programa, pues en el versículo que usted leyó en la introducción del programa se nos manda, ¿no? El Salmo nos manda a dominar la lengua, si es que queremos tener vidas en paz y vidas felices. Y después, pues nuevamente usted nos lee la Biblia, y ahí el escritor Santiago afirma que nadie puede domar la lengua, ¿no? Al parecer esto es una gran contradicción en la Biblia, pero obviamente pues no es así. Lo que nos quiere mostrar, lo que nos quiere presentar la Biblia es lo difícil, Oscar, y lo complicado que es controlar este miembro tan pequeño del cuerpo. Y se ha dicho de paso, pues, cómo nosotros de una u otra manera fallamos en ese querer dominar la lengua. ¿Por qué es difícil dominar la lengua? Yo creo que es porque nadie o muy pocas personas le prestan atención o le echan mucha tiza a los pecados que se cometen con las palabras. Es por no estar nosotros pendientes de nuestra propia lengua que terminamos pecando seriamente con ella. Así que, mis estimados oyentes, nosotros bien haríamos en orar al Señor como lo hizo el salmista en el Salmo 141:3, que dice así: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Esta es una petición donde el salmista reconoce que nosotros podemos ser muy ligeros al hablar, y por eso le clama al Señor que le ponga un centinela, como digamos como una especie de bozal, no hablar innecesariamente, más bien abstenernos de hablar si lo que vamos a decir no agrada al Señor. Pastor Ángelo, los cristianos tenemos como referente a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Podría hablarnos un poco de cómo usaba Jesús su lengua? ¿Cómo era la forma de hablar del Señor Jesús? Vea, Oscar, solo bastó con que dijera unas palabras y las vidas de las personas que se encontraron con Jesús cambiaron para siempre. Y permítame darle algunos ejemplos de forma rápida. Pedro y sus amigos pues habían pescado toda la noche, habían ido a pescar toda la noche, y en la alborada pues ya se habían dado por vencidos, pues no habían sacado ni un solo pez. Pero Jesús le dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Después de pescar una gran cantidad de peces, sucedió un milagro. Entonces Pedro escuchó nuevamente unas palabras de Jesús. Le dijo Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En ese instante, pues la vida de Pedro cambió para siempre. Otro ejemplo: una turba en la localidad de Naín va acompañando a una mujer viuda a que entierre a su único hijo. Pues obviamente la desdicha de esta mujer es abrumadora. Ella ya no tiene quien la represente dentro de la
sociedad judía que es machista. Y de repente Jesús se encuentra con la multitud y se dirige en estos términos a la mujer: no llores. Inmediatamente Jesús se acerca al féretro y le ordena: joven, te ordeno que te levantes. Esas palabras de Jesús pues no solo dieron la vida al muerto, sino que le devolvieron la esperanza a aquella mujer. La vida de esa mujer también cambió para siempre por unas palabras que dijo Jesús. Otro caso es el siguiente: era un rico entre los ricos, o sea, era alguien bien, pero bien adinerado. Por ser recaudador de impuestos, pues todos en Israel lo rechazaban. Sin embargo, en una de sus giras evangelísticas, el Señor Jesús se para justo debajo de un árbol en el que se encontraba este hombre subido y le dijo lo siguiente: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Ese día pues esas palabras cambiaron de pies a cabeza a Zaqueo. Este hombre se arrepintió de corazón, y a tal punto, Oscar, que dice la Biblia lo siguiente de Zaqueo: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que sea. Otro caso: la élite religiosa la encontró en el acto mismo de adulterio, y ellos estaban sedientos de aplicarle la pena capital. Para sorpresa de la atemorizada mujer, escucha que Jesús, con una sentencia sencilla, la libra de la muerte. Jesús dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego escucha las palabras más hermosas que un ser humano pueda escuchar del mismísimo Dios. El Señor le dijo: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Estos ejemplos, Oscar, es para llegar a la siguiente conclusión. Si hay alguien que supo darle uso a su lengua, ese fue el Señor Jesucristo. Cada palabra, cada frase, cada enseñanza era de inspiración. Bueno, el Señor Jesús nos muestra acá que con una sola palabra tenía la capacidad de darle esperanza a aquel que ya creía todo perdido. Él hacía recapacitar a aquellos que llevaban una vida sin sentido, con tan solo una pregunta. Inclusive con solo una declaración hacía que la gente le ardiera el corazón y quisiera volverse a Dios. Estimado oyente, ¿le gustaría parecerse a Jesús en su forma de hablar? ¿No cree que su vida y relaciones serían diferentes? ¿Desearía que todas las personas que están a su alrededor le encantara hablar con usted, debido a que usted se expresa muy bien con ellos? ¿Es agradable escucharlo a usted? Pastor Ángelo, ¿por qué es imperioso, importante, urgente que usemos adecuadamente nuestra lengua? Hay una gran multitud de gente desesperanzada, Oscar, gente desesperada, gente que está vacía. Muchos de ellos pues han visto quizás en el suicidio su última opción. Podría ser su amigo en el trabajo o su amigo en el estudio. De pronto podría ser ese familiar al que usted no ha llamado últimamente. Quizás podría ser esa persona que va a su casa a ayudarle con el oficio. Sea que ellos hayan pensado en el suicidio o no, son muchas las personas que tienen un corazón angustiado, y ellos necesitan de una palabra amable que les dé alivio, que les dé esperanza. ¿Cómo usar nuestra lengua? Pues usémosla como la usaría Cristo Jesús. Con todas estas situaciones que usted menciona o mencionó anteriormente, ¿cuál es el primer uso que debemos darle a nuestra lengua? Use su lengua para apacentar. Sería el primer uso que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos darle a nuestra lengua. Use su lengua para apacentar. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. Y Oscar, cada uno de nosotros pues somos llamados a apacentar a los demás con nuestras palabras. ¿Qué es apacentar? Bueno, la labor pastoril es muy usual en los campos de Israel, pero por ser una tierra un tanto desértica, pues los pastores tenían que esforzarse por buscar pastos para sus ovejas, y si no, estas pues se morirían de hambre. Esta labor, la de buscar pastos, se conoce como apacentar, la de brindar alimento. ¿Y qué tiene que ver esto con la forma de hablar? Bueno, permítame entonces ahora hacer la analogía.
Son muchas las personas que están muriendo emocionalmente por inanición, por hambre, debido a que nadie las alimenta con palabras que alienten su espíritu. No dejemos que las personas que Dios pone a nuestro alrededor mueran. Más bien apacentémoslas con esas palabras que les darán vida, que los ayudarán a continuar con sus vidas, a seguir adelante. Pero ¿cómo se apacienta con las palabras? Bueno, para ello nosotros podemos aplicar 2 acciones. La primera de ellas es hablar con delicadeza. Un pastor experimentado no utilizará los gritos para comunicarse con sus ovejas. El pastor sabe que el sentido más desarrollado que las ovejas tienen es el oído, y que si les habla fuertemente pues puede atrofiarlo, como al mismo tiempo podría asustar a las ovejitas. Precisamente esa fue una de las características que mostró el buen pastor, el Señor Jesucristo. La profecía sobre el Mesías venidero en Isaías 600, 700 años de que Cristo viniera, decía lo siguiente, Isaías 42:2: no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Esa profecía la escribe Isaías y la pronuncia Isaías 600, 700 años antes, acerca del Mesías venidero. Mateo nos dice que en Jesús se cumplió dicha profecía. Le voy a leer Mateo 12, del 15 al 18. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Así que vemos que Jesús no es alguien gritón, no es alguien que está tenso con sus palabras, gritando, ofendiendo. No, ese no es el Señor Jesús. Quisiera entonces darle un consejo, estimado oyente. La próxima vez que usted vaya a hablar, asegúrese de hacerlo con delicadeza. Pregúntese, si lo digo de esta forma, ¿seré delicado, seré respetuoso? ¿Sonaré áspero o despectivo? Al oírme, esta persona se sentirá amada, se sentirá valorada, o por el contrario, esa persona se sentirá rechazada, despreciada o hasta odiada. La máxima es esta: con sus palabras trate a los demás como si fueran una costosísima pieza de cristal. No los arruine, no los quiebre. Quizás esta es la razón por la cual hay tantos conflictos en las familias. Así es, Oscar. Los miembros de cada familia, pues tristemente, no han aprendido a hablarse con delicadeza. Algunos hogares parecen verdaderos batallones, ¿no? Solo se escuchan gritos, órdenes, insultos y cosas por el estilo. Eso pues para nada apacienta a nadie, ¿sí? Más bien lo que hace es que cada uno de los miembros del hogar quiera estar el mayor tiempo posible por fuera de casa. Eso destruye, eso no edifica a nadie. ¿Cómo es posible que el esposo no quiera llegar a casa porque la esposa es cantaletosa, o viceversa? O los mismos hijos, no quieren llegar a casa porque lo único que escuchan en la casa son gritos, son malas palabras. Pues desde luego que nadie se siente apacentado con ese ambiente. Aparte de hablar con delicadeza, ¿cómo más apacentamos a otros con nuestras palabras? La segunda acción es: resalte las cualidades de los demás. Y quisiera repetirlo: resalte las cualidades de los demás. Oscar, ¿usted cómo se siente cuando le resaltan lo positivo? Por ejemplo, cuando le dicen que usted tiene una voz muy bonita en la radio. Bueno, pues también en vivo y directo, pero la gente que ni siquiera lo ha visto, pero que se agrade su voz. ¿Usted cómo se siente cuando le dicen eso? No, pues realmente me elevan mi estima, me siento valioso. No le elevan su ego, ¿cierto? Le elevan No. su estima, ¿cierto? Usted dice, oiga, eso es cierto, porque no es mentira. Bueno, los pastores pues acostumbraban, estoy hablando del oficio pastoril, los pastores acostumbraban a mirar algo representativo de sus ovejas y entonces le ponían un nombre que mostrara esa cualidad. Eso fue lo que hizo entonces el buen pastor, el Señor Jesús. Es más, Jesús tenía la capacidad de ver cualidades que estaban de pronto ocultas o dormidas en las personas y se las declaraba públicamente para fortalecerles. Cuando la gente creía que ya no había remedio o que sus vidas no contaban para nadie ni para nada, entonces Jesús siempre les hablaba con delicadeza
pero aparte de hablarles con delicadeza, resaltaba las cualidades de esas personas. Ahí es donde se cumple en Mateo 12, o bueno, eso es lo que comenta Mateo 12, 19. Dice acerca de Jesús, que también es una profecía: no quebrará la caña rajada, ni apagará la mecha que está por extinguirse, hasta que haga triunfar la justicia. Ángelo, generalmente los sobrenombres resaltan son los defectos, ¿no? No cosas positivas ni cualidades. Destruye, daña, ¿no? Daña entonces la estima de las personas. Esto de que no quebrará la caña rajada, imagínense un palo que está agrietado. Lo que quiere decir es que Jesús no va a terminar de partir ese palo, sino lo va a restaurar. Eso era lo que hacía Jesús. Por ejemplo, el inestable Simón lo llamó Pedro, que significa roca. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor le cambió el nombre a Jacob, que significa suplantador, por el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. A Abraham, que significa padre enaltecido, le puso Abraham, que significa padre de muchos. Pues es de notar este nuevo nombre, pues aunque el anterior tenía un buen significado, sí, padre enaltecido, realmente era una incoherencia, pues Abraham no tenía hijos. Por eso el Señor lo llama Abraham, padre de muchos. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo debo usar la lengua? Use la lengua para apacentar. Así como el pastor alimenta con buenos pastos a sus ovejas, alimentemos a las personas que están a nuestro alrededor con palabras que alienten su espíritu. ¿Cómo lo hago? Hable con delicadeza y resalte las cualidades de los demás. Ángelo, ya que hablamos de resaltar las cualidades en medio de un mundo que solo enfatiza los defectos, ampliemos este punto. ¿Por qué es valioso elogiar las cualidades de los demás? ¿Qué impacto tienen las palabras de alabanza en las personas? Mire, Oscar, como las personas han recibido muchísimas palabras negativas durante toda su vida, pues les cuesta mucho trabajo ver y reconocer las cualidades y los dones que Dios sí les ha entregado. Así que es nuestro deber y a la vez nuestro privilegio ayudarles a esas personas a ver lo que ellos mismos quizás no han podido ver. Por eso yo daría estos consejos. Exprese palabras como: ¿qué seguridad demostraste en la exposición? Si alguien está exponiendo, ¿no? Dele una muy buena alabanza. Dígale a alguien: admiro tu humildad. Dígale: eres una experta en la cocina, por ejemplo a su esposa. Dígale: eres una experta, me encanta cómo cocinas. Dígale a su hijo: tienes una letra muy bonita. Obviamente, no le diga mentiras. Si la tiene bonita, dígale que está bonita, exprésele eso. Dígale: felicitaciones por tu grado. Bueno, y aprovecho para felicitar a las mujeres. Ayer el Día Internacional de la Mujer. Qué lindas las mujeres que nos aman, que nos atienden, que nos soportan. Gracias, mujeres, por ser tan especiales. Y a todas las mujeres que para nos escuchan. nosotros. Gracias a todas las mujeres, sí. Y dígale, por ejemplo: eres un cristiano de testimonio, a ese cristiano que obviamente está haciendo de testimonio. En este aspecto es muy importante saber qué cuidado debemos tener cuando estemos elogiando los aciertos de los demás. Bueno, gracias por comentarlo, Oscar, porque cuando nosotros estemos resaltando las cualidades de cualquier persona, debemos de protegernos de no pronunciar los peros. No diga: ¿qué seguridad demostraste en la exposición? Pero lástima que te alargaste demasiado. Admiro tu humildad, pero te falta ser más generoso. Tienes bonita letra, pero qué lástima que tengas mala ortografía. Eres una experta en la cocina, pero dejas mucho desorden. Te felicito por tu grado, pero casi que no pasas. Admiro tu bondad, pero lástima que seas tan inseguro. No. Alguien dijo que el pero es como un borrador que elimina lo positivo que se dijo anteriormente. Las palabras positivas, Oscar, producen alegría en las personas. Haga que sus palabras pues alegren el corazón de quien las oye. Eso es apacentar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo debo usar la lengua? El primer principio que hemos visto es: use su lengua para apacentar. Y dos acciones puntuales que podemos incorporar para apacentarlas son: hable con delicadeza y resalte las cualidades de los demás.
¿Cuál es el segundo aspecto, segundo uso que debemos hacer de la lengua para usarla adecuadamente, Ángelo? El segundo aspecto o segundo uso es el siguiente. Use su lengua para aconsejar. El anterior era apacentar, este es aconsejar. Colosenses 3:16 dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Vea, Oscar, aunque no seamos psicólogos, bueno, nosotros lo somos, pero así los que nos están escuchando, nuestros oyentes, aunque no sean psicólogos, todos en algún momento de la vida hemos tenido que aconsejar a alguien y nos llegarán personas para que aconsejemos. Tenemos que reconocer que si queremos aconsejar a los demás de una manera sabia, de una manera eficaz, entonces nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. El pasaje que leímos en Colosenses es claro en mostrarnos que si la palabra de Dios habita en nosotros, entonces nosotros tendremos la mejor herramienta para aconsejarnos unos a otros. Como consejeros, ¿qué debemos buscar a la hora de aconsejar? Aconsejar es una tarea muy pero muy bonita, pero de muchísima responsabilidad porque es necesario dar en el blanco, ¿sí? Es decir, que las personas sientan que su necesidad fue satisfecha, no irme por las ramas, ir al centro de la situación, dar un consejo certero. El aconsejar es todo un reto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo damos en el blanco al aconsejar a otros? Bueno, quiero dar algunos consejos. Primero, sea compasivo. Cuando alguien se acercaba a Jesús a pedirle consejo o a pedirle un favor, pues él siempre tenía una palabra de compasión. Cuando una persona se acerca a nosotros para pedirnos un consejo, lo que menos espera esa persona es que la rechacemos o que la critiquemos. Es cierto, y bueno, hago aquí la aclaración, que en muchas consejerías nosotros tendremos que confrontar al aconsejado, pero asegurémonos que dicha confrontación pues también sea fruto de un corazón compasivo. ¿Qué principio debemos tener en cuenta en este aspecto para que cuando aconsejamos a alguien sintamos esa compasión por él? Bueno, cuando usted aconseje, recuerde este principio, póngase en los zapatos de los demás. No hay nada más incómodo que ser aconsejado por alguien que se sienta en el sitial de haberlo alcanzado todo, en el sitial de la perfección. La verdadera compasión solo puede venir de un corazón que ama y vive para Cristo. Si usted ama a Dios, pero siente que no es lo suficientemente compasivo, pues pídale al Señor, pídale a Dios que lo llene de su compasión y de su misericordia, para que usted pueda aconsejar sabiamente, para que el aconsejado sienta que usted le tiene compasión. ¿Qué pasó o qué pasa mejor cuando somos poco compasivos o no tenemos compasión a la hora de aconsejar? Lo más probable es que alejemos a las personas, ¿no? Que las personas no quieran acudir a nosotros en busca de consejo, y eso es lamentable porque nosotros como cristianos tenemos la verdad de la palabra de Dios. Pero también, Oscar, la falta de compasión podría llevarnos a ser duros, al punto de lastimar y al punto de condenar a las personas. Y para ser compasivos, por ejemplo, usted podría decirle al que está aconsejando, dígale, trato o entiendo su situación, dígale, es muy doloroso perder a un ser querido. Bueno, dependiendo de la circunstancia, dígale, Dios te quiere perdonar, voy a ayudarte en oración. Además de orar, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podría yo ser parte de la solución? Mire, la compasión es como el aceite en las heridas. Permita que sus palabras sanen las heridas de su aconsejado. Dígale a Dios que le dé esas palabras sabias que ministren al aconsejado. Obviamente, y lo repito, hay momentos en la consejería en los cuales debemos confrontar, en los cuales tenemos que señalar lo que está haciéndose mal, pero aún así nosotros debemos utilizar la compasión. Luego de expresar compasión, ¿qué más debemos hacer a fin de aconsejar a otros con idoneidad? Una acción que debemos incorporar a la hora de aconsejar es escuchar con atención. Oscar, ¿no le pasó que usted estuvo hablando con alguien y se sintió o usted sintió que lo que usted dijo le dijo a la otra persona como que a esa persona no le importó? Sí, en algunas ocasiones pasa eso. Bueno, las personas que buscan un consejo esperan ser escuchadas con atención. Por lo tanto, pues ellos sentirán que usted los está escuchando si los mira a la cara, si usted no está realizando simultáneamente otras actividades como contestar el celular,
archivar hojas, organizar sus cosas, entre muchas otras cosas que de pronto no hay una mala intención, pero es falta de atención y el aconsejado no se va a sentir atendido. Si usted quiere escuchar con atención, entonces debe desconectarse de lo que está alrededor, pues para prestarle atención al que le quiere hablar, al que le quiere contar sus cosas. ¿Qué le transmitimos a las personas cuando no nos desconectamos de todo lo demás y le prestamos atención plenamente? Si no nos desconectamos, le estamos diciendo que no nos importa. Pero si nos desconectamos, si paramos lo que estamos haciendo, le estamos diciendo con lujo de detalles que en verdad le amamos, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos a alguien que nos busca para pedir un consejo, le estamos diciendo, eres importante para mí. Así que cuando alguien le pide un consejo, mi estimado oyente, asienta con su cabeza cuando usted entiende la idea que le están transmitiendo. Si no la entiende, entonces hágale preguntas para que le pueda entender. Y haga comentarios de lo que cree estar entendiendo, pues para cerciorarse que es así. Hay un aspecto muy importante también que en esta parte de aconsejar a otros es la confidencialidad. Sí, no podemos estar divulgando lo que en confidencia me están a mí contando. O sea, eso sería bastante lamentable y quedaría yo en descrédito y nunca más esa persona volvería a confiar en mí. O sea, la confianza es clave a la hora de aconsejar. Sí, que haya confianza y que haya confidencialidad, como usted comenta, de que no se esté divulgando las situaciones que nos están comentando. 2 pasos para aconsejar eficazmente a alguien son: sea compasivo y escuche con atención. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta a la hora de aconsejar? Una tercera acción es: sea bíblico. Hay consejos humanos que son buenos, pero solo la verdad de la palabra de Dios puede producir libertad, ¿sí? Solo la palabra de Dios puede producir gozo, solo la palabra de Dios puede producir paz en un momento de consejería. Pero para dar un consejo que sea sabio, hay un requisito, y es que la palabra de Cristo debe abundar en nuestro corazón. Usted no podrá ser bíblico si la palabra de Cristo no mora en abundancia en su corazón. ¿Cómo hacemos para que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones? Mire, Oscar, nuestro objetivo debe ser hablar de acuerdo a las palabras de Dios. Pero esto no se logra si nosotros nos la pasamos viendo televisión, navegando en internet. Nosotros necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios para que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y la tengamos guardada en nuestra mente para darla en el momento oportuno, más aún cuando se trata de aconsejar a alguien. Por ejemplo, en caso de adulterio, no diga, ese hombre no te merece, abandónalo, porque eso no lo dice la palabra. Más bien diga, Dios nos muestra por su palabra que debemos perdonar y esto hará que tu hogar sea restaurado. En caso de una injusticia laboral, no diga, órele a Dios para que a su patrón le vaya mal y se dé cuenta de lo injusto que está haciendo con usted, con el salario. Más bien diga, órele a Dios para que su patrón le vaya bien, esfuércese por ser mejor empleado y a lo mejor el Señor le inquiete para que le suba el salario. Bueno, Oscar, tenemos una cantidad de consejos que podríamos dar, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Apreciado oyente, el próximo viernes continuaremos con este interesante tema sobre cómo usar la lengua. Así que si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.